Bueno, vamos a empezar. Me gustaría empezar preguntando qué se os viene a la mente cuando hablamos de autoestima. ¿Qué palabras os surgen? ¿A qué asociáis esta idea? A bienestar. A bienestar. Una buena imagen de ti mismo. Una buena imagen de ti misma. ¿Qué más? Quererte. Quererte. ¿Sí? Valorarte. Valorarte. Amor propio. Amor propio. Seguridad. Seguridad en uno mismo. Muy bien. Es cierto que el concepto de autoestima es uno de los más cuestionados, analizados y estudiados a lo largo de muchos años de la psicología. Podríamos decir que es una opinión que tenemos de nosotros mismos y como es una opinión, es subjetiva. ¿Vale? Esto es un dato bastante, una idea importante. Además cambia constantemente, no es algo estático, no es algo fijo, no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que va evolucionando y desarrollándose a lo largo de nuestra vida. De hecho, se basa en sentimientos, experiencias, pensamientos que vamos viviendo a lo largo de los años. Por eso está en constante cambio. ¿Por qué creéis? Bueno, cambio la pregunta. ¿Creéis que, aparte de que aquí el igual está tachado, entonces obviamente no es lo mismo, pero creéis que autoestima y egoísmo pueden dar lugar a equívocos, es decir, pueden confundirse a veces? No, que no. Y si os digo a egocentrismo en vez de egoísmo, ¿Qué es egocentrismo? el dar la sensación de que piensas en ti mismo constantemente. Que soy el centro del mundo. Bueno, cuando pones límites, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo. Si yo ahora que os dijese que yo, Ainhoa, creo que se me da bien hablar en público, ¿qué pensaríais? ¿Que es una señal de buena autoestima o que es un comentario un poco de creída? Claro. De autoestima. Bien, porque yo no he dicho que soy la que mejor habla en público de la sala. Probablemente haya gente que se siente mejor que a mí. Tampoco he dicho que sea la mejor del mundo en hablar, que se me dé bien hablar en público. Es simplemente una cualidad, una habilidad que yo considero que tengo. Como os dije antes, es subjetivo. Es que a lo mejor alguno de vosotros cree que no, pero yo considero que sí. Y eso es importante. Y por eso es importante hacer esta diferenciación de entre autoestima, egoísmo o egocentrismo. Porque por cultura, por sociedad, por educación, muchas veces nos han fomentado el que no alardeemos, ¿no? De lo que se nos da bien, o que no lo verbalicemos fácilmente. Seguro que si os pregunto aquí a todos vosotros cosas que se os dan bien, os cuesta un poquito más decirlas en voz alta que si nos digo, ¿y qué se os da mal? Y es realmente importante hacer esta diferenciación. ¿Por qué creéis que es importante tener una buena autoestima? Antes hablabais de bienestar, de límites. No sé si habéis escuchado alguna vez esta frase que ha sonado un montón de para querer a los demás tienes que saber quererte a ti mismo. ¿Estáis de acuerdo con esa frase? Sí, totalmente. Perfecto. Yo también. Pero me parece algo muy simple, porque la autoestima abarca muchísimas más cosas. Es verdad que una buena autoestima nos va a facilitar o nos va a ayudar a tener unas relaciones interpersonales sanas, ya no hablamos de relaciones de pareja, sino de relaciones con todo nuestro entorno. Pero tenemos que ir más allá, ¿vale? La autoestima es un pilar fundamental en nuestro bienestar emocional. Y da igual la edad que tengamos, que va a ser así. Además, es un factor muy importante que nos ayuda a tener una mejor resiliencia ante el estrés y la adversidad. Que de esto os podrá hablar muchísimo mejor que yo, más detalladamente, mi compañera Marta de la Fuente, el 17 de diciembre, creo que es. Que además es como la última sesión de este programa, el protocolo final. Y además de esto, que no es poco, una buena autoestima reduce la susceptibilidad a padecer trastornos como la ansiedad o la depresión. Ojo con esto, ¿significa que si tengo una buena autoestima nunca jamás voy a tener depresión o voy a tener ansiedad? No. Pero sí que es cierto que es un factor muy importante para ayudar a que no lleguemos a tener esas dificultades o en caso de tenerlas el pronóstico va a ser muy diferente. Hoy mi objetivo principal es
que hablemos de autoestima, de qué es. Ahora vamos a hablar de estos 4 pilares y que os llevéis recomendaciones, ejercicios, trucos que podáis aplicar en vuestra casa para fomentar esa autoestima, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar diseccionando, digamos, el concepto de autoestima. Y para eso vamos a recurrir a Walter Rizzo. Walter Rizzo es un psicólogo que ha publicado muchísimo acerca de relaciones, por ejemplo, de relaciones personales, pero también de autoestima. Y él dice que la autoestima se conforma de 4 pilares, que son el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Vamos a hablar de forma detallada de cada uno de ellos, vamos a explicar qué es, vamos a ver cómo podemos mejorar cada uno de ellos, para así, de manera global, mejorar nuestra autoestima. Una frase que dijo Walter Rizzo en una entrevista que me parece muy significativa es que cuidarse a uno mismo no es solo lavarse los dientes, implica muchas más cosas y hoy vamos a ver todas esas cosas que implica cuidarse a uno mismo. Vamos a empezar con el autoconcepto, que como su propio nombre indica es esa imagen que tenemos de nosotros mismos y es determinante para aceptarnos a nosotros mismos. Se va formando desde la infancia, ¿vale? Cuando somos niños, cuando somos niñas, todavía no tenemos la capacidad de hacer ese análisis, de pararnos a pensar cómo somos, qué cualidades tenemos, qué puntos fuertes, qué puntos débiles. Entonces, en la infancia, sobre todo, viene muy dado por las figuras de referencia. Por eso, estamos haciendo mucho hincapié también en que a los niños se les empieza a formar en cuanto a autoconcepto, porque si yo, como niña, todavía no tengo esa capacidad, y mi madre, mi padre o mi figura de referencia me dice constantemente que soy mala, yo me llevo esa verbalización y yo me autodefino como mala, cuando en realidad es algo mucho más específico, no algo tan general, no algo tan global. Y además, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos mejorar nuestro autoconcepto? ¿Cuántos de vosotros, sed sinceros por favor, os habéis planteado algún día de vuestra vida, os habéis sentado en el sofá de vuestra casa y habéis hecho este ejercicio de ¿cómo soy? ¿Qué cualidades tengo? ¿Cómo me definiría? Por favor, levantad la mano quien lo haya hecho. Yo lo hice. 1, 2, 3, 4. Bueno, muy bien. Además también, digo, por ejemplo, en cualquier sitio de trabajo, ¿qué es lo que hice mal en el trabajo? Pues hice mal, o hice bien, esto, aquí me equivoqué. Exacto, esas reflexiones son muy importantes, pero sí que es cierto que esto del autoconcepto, separarnos a pensar realmente cómo somos, no es algo que lo hagamos la gran mayoría de personas. No es algo que un jueves a las 5 de la tarde, sentado en el sofá, te pongas a hacer ese listado, ¿no? Pero es fundamental para generar una buena autoestima, ese autoconocimiento, ese ser conscientes de los puntos fuertes y los puntos débiles que tenemos. Que ojo, una buena autoestima no significa no reconocer puntos débiles, significa reconocer ambos, porque todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. El tema clave del autoconcepto es el cómo nos definimos, porque realmente muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos. ¿Cuántas veces os ha pasado definiros a vosotros mismos como soy un desastre? Algunas veces. Algunas veces. Yo creo que esto nos ha pasado, si no a todos, a casi todos. Y realmente la palabra desastre conlleva un montón de cosas muy negativas y muy graves. Cuando hablamos de desastres, por ejemplo, un desastre natural no es que se haya caído un árbol, es algo mucho más grave. Cuando a lo mejor en vez de definirnos como soy un desastre, podríamos haber dicho soy desorganizada, o soy desordenada, soy impuntual, no soy un desastre. Entonces, por ejemplo, os invito en casa a hacer este ejercicio. Quien ya lo habéis hecho, fenomenal, os felicito. La verdad no contaba con tantas manos levantadas, así que me llevo una alegría. Y a los que no, os invito a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a pasar a la autoimagen, que sí que es verdad que cuando hablamos de autoestima, eso es lo primero que se viene a la cabeza normalmente. La autoimagen, el físico. ¿Qué creéis que implica
mejorar la autoimagen? Hacer ejercicio, mantenerse en forma, ¿vale? ¿Qué más? Aceptarse. ¿Qué más? Llevar una comida equilibrada, una vida sana. Vida sana. Perfecto. Cuando solemos hablar de autoimagen o de mejorar la autoimagen, lo primero que se me viene a la cabeza suele ser esto: dietas, tratamientos cosméticos, gimnasios, peluquerías, cirugía estética. Y es cierto que funciona, ¿vale? Son fórmulas que están pensadas para trabajar o para mejorar, digamos, la apariencia externa. Y entonces, a corto plazo, tenemos un subidón de autoimagen. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a comprar unos pantalones o una prenda de ropa que habéis dicho, pues que me sienta de cine, y habéis salido de la tienda con un subidón? Exacto. O salir de la peluquería con el pelo recién cortado, de la manicura. Bien. ¿Cuánto tiempo dura ese subidón? 5 minutos. Sí. Bueno, que lo de la autoimagen, que yo creo que también eso es un poco de que al final a esas industrias de las dietas y del tratamiento es lo que les interesa, que tú estés en esos cánones. Pero que luego si tú en tus analíticas das bien y tal, pues tengas 10 kilos más, 10 kilos menos, pues todo depende de... O sea, es como te veas tú, y también aceptar que no tienes por qué estar según ciertos cánones. Y eso yo creo que sí que dura más, que es más difícil, pero que dura más tiempo. Exacto, me alegra muchísimo que saques ese punto, porque precisamente eso es autoimagen. Es cuando nos gustamos, y tiene que ser independiente de los cánones de belleza actuales, lo cual es difícil, porque nos observamos alrededor. No debería ser afectada por comparaciones, pero nos pasa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de redes sociales, que se promueven una determinada estética, unas determinadas modas, y eso realmente no es autoimagen. Por eso es tan importante la fórmula interna y no la externa, porque los cambios externos que mencionabais antes realmente no nos van a generar ese bienestar, ese subidón que comentábamos, pero a corto plazo se va a ir. Entonces lo que nos interesa es trabajar el concepto interno, el concepto de autoimagen. Y por eso pasa muchas veces, pues como hay abajo la frase de a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque ¿qué es muy frecuente? Que los defectos que nosotros vemos que tenemos, las cosas que no nos gustan de nuestro físico, las exaltamos. Ponemos el foco muchísimo en esos elementos. Por ejemplo, yo tengo una cicatriz en la ceja izquierda. Yo cada vez que me miro al espejo me veo la cicatriz. No se ve muchísimo, soy consciente, pero yo me la veo. Días más, días menos, pero yo estoy consciente de que está ahí. Y me ha pasado muchas veces de hablar con gente, vosotros a lo mejor no me la habéis visto, pero sí en una cercanía, y comentarlo, y salir el tema de decir, no, pues yo tengo una cicatriz en la ceja. Decirme, ¿dónde? Si no la veo, tú no la ves, yo sí. ¿Cuál es el problema? Si yo, por fijarme en esa cicatriz, dejo de ver que me gusta mi sonrisa, dejo de ver que me gusta el color de mis ojos. Ahí es cuando hablamos de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y por eso os invito a hacer este ejercicio en casa, que además personalmente, es de los que más me gustan, para trabajar autoestima, para trabajar autoimagen, completamente. Cogéis un día, os ponéis delante de un espejo, una libreta o una página, y hacéis un listado de todas las partes de vuestro cuerpo. Yo os pongo aquí este ejemplo, cuanto más específico mejor, porque nuestro cuerpo no es simplemente una cara, nuestra cara tiene frente, tiene cejas, podríamos añadir también pestañas, ojos, nariz, labios, dientes, barbilla, mandíbula, mejillas, orejas, pelo, nuca, medio del tronco, cuello, escote, pecho, abdomen, espalda, glúteos, las extremidades también. Y cuanto más específico mejor, y vais a puntuar cada zona con muy mal, mal, regular, bien o muy bien, o de 1 al 5, como sea más fácil. A veces puede costar un poco y otras áreas salen más fácil. ¿Qué creéis que suele pasar cuando la gran mayoría de personas hace este ejercicio?
que siempre encuentra un defecto. Siempre Así, encuentra un defecto. pasa por la rodilla, se pega un granito. Sí. Pero mejor de lo que pensaba. Pero mejor de lo que se piensa. Pero mejor de lo que se piensa. La gran mayoría de las veces que hacemos este ejercicio nos encontramos que hay pocas áreas que puntuamos como muy mal. Es cierto que también suele haber pocas que puntuamos como muy bien, pero solemos movernos en el rango medio. ¿Vale? Y una vez que hemos terminado de hacer estas puntuaciones, vamos a reflexionar sobre esas puntuaciones. Lo que decíamos, está todo tan mal, de verdad no hay ninguna parte que sea aceptable. Si solo hay una cosa que está realmente muy mal, ¿qué pasa con el resto? ¿No? Sí, vale, está mi cicatriz, pero ¿qué pasa con el resto de mi cara? Y esta es la última que me encanta. ¿Aceptaríais sin rechistar que un profesor os suspendiese un examen cuando habéis contestado bien al menos a la mitad de las preguntas? No. No. ¿Y qué pasa si el 80% de las áreas de nuestro cuerpo las puntuamos entre regular y muy bien, y hay un 20% que está mal o muy mal? ¿Por qué se llevan todo el protagonismo ese 20%? Esta me parece una muy buena reflexión. Si aún haciendo examen no lo permitiríamos, ¿por qué nuestra autoimagen sí? Autorrefuerzo. ¿Qué creéis que puede ser el autorrefuerzo? Hablarte bien a ti mismo. Hablarte bien a ti misma. Eso iría más en el autoconcepto. Pero, a ver, está todo un poco ligado. Lo importante sería volver a recordar eso que bueno, de alguna manera más Claro, eso es. Van por ahí los tiros. El autorrefuerzo implica recompensarse, premiarse, satisfacerse. ¿Vale? Las personas ganamos autoestima gracias al autorrefuerzo. Bueno, gracias al refuerzo en general, pero es muy importante que el refuerzo no sea solo externo, sino que también lo generemos nosotros mismos. No es la idea no es ni minimizar las cosas que hacemos bien, ni exagerar las que hacemos mal, y tampoco al revés. A ver si ahora con el ejemplo os lo explico mejor. Realmente el autorrefuerzo consiste en premiarnos, en ponernos la medalla cuando nos toca, que muchas veces creemos que no nos toca y sí nos tocaría. ¿Cómo podemos fomentar ese autorrefuerzo? Realizando actividades que son gratificantes, que nos gustan, que nos ayudan a sentirnos mejor, juntarnos con personas que nos aportan o que disfrutamos de su compañía, comprarse algo que nos guste, comer algo rico, darnos esos premios, pero realmente lo más importante es reconocernos verbalmente los méritos que tenemos, que sería autofelicitarnos. ¿Cuántos de vosotros os habéis autofelicitado en las últimas 24 horas? Levante la mano, por favor. Claro. Autofelicitarnos, ¿qué es? Sí, es algo tan sencillo como decir, pues hoy hice de comer arroz. ¿Cuántas veces he podido hacer de comer arroz a lo largo de desde que empecé a cocinar? Un mogollón de veces. Hay veces que te sale mejor, veces que te sale peor, hay veces que te queda un poco duro, otras te pasas un poco con la sal, otras no echaste demasiada sal, pero está un poco soso, pero también hay veces que dices, ¡qué rico está! Exacto. Pues esos días que dices, ¡jo, qué rico está!, nos lo tenemos que decir. Ya, pero no le das importancia. No le das importancia, claro, pero si en vez de cocinarlo tú, lo hubiese cocinado tu pareja o tú, se lo dices. A ver, yo cocino muy bien, según dicen. Sí, y yo nunca digo, ay, qué rico me salió, pero mi hijo siempre me dice, ay, mami, ay. Entonces, claro, dices, pues mira, sí, está rico. Pero yo nunca digo, pues mira, sí, me salió rico, aunque sepa que está bueno. Aunque, claro, pues los días que veas que te sale buenísimo, dices, qué bien me ha salido hoy. Eso, pues es todos los días. O decir, el autorrefuerzo no significa que cada vez que demos un paso con el pie derecho y otro con el izquierdo y no nos tropecemos, nos tengamos que decir, bien, he conseguido andar. No. Pero sí que hay veces que nos merecemos ese refuerzo, ese comentario. Y si esperamos a que venga de fuera, a veces vendrá, pero a veces no. Pero aquí estamos hablando de autoestima, estamos hablando de que lo importante es decirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Hay una cosa de la comida, como
Yo en mi casa tengo 2 hijos de 8 años y algo que hemos incorporado como una rutina habitual es aplaudir siempre al cocinero o a la cocinera. Qué bien. Cuando empezamos a comer, empiezan, claro, entonces se puede decir en mi casa aplaudimos a la persona. Es una Eso forma voy a de- tomar yo nota, ¿eh? Sí, es una forma, porque yo recuerdo de mi suegra que cocinaba maravillosamente, yo siempre que iba le decía, ay, qué bien, qué rico, ay, Martina, que bien, es la única que me lo dice. Me quedé con la copla, Sí. entonces ahora, sobre todo uno de mis hijos es que jamás lo hace, pero siempre lo hacemos como la parte de agradecer, reforzar a la persona que ha hecho el Exacto. y ahí lo dejo. Es cierto que es más fácil hacer a los que tenemos enfrente a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces lo que decíais antes, como cocino todos los días, pues es lo normal. Es lo que se entiende por normal, se entiende por habitual. Y hay días que a lo mejor sí que nos merecemos ese aplauso. Y vamos con el último de los pilares, autoeficacia. Como su propio nombre indica, es creer que somos eficaces, creer que somos capaces, tener esa percepción de que soy una persona eficaz, tener confianza en uno mismo. ¿Qué puede pasar cuando una persona tiene una baja autoeficacia percibida? Que cuando vengan situaciones Que no difíciles se ve capaz. no se vea capaz. Que pueda surgir un bloqueo, por eso que comentamos al principio de todo, esa capacidad de resiliencia, de enfrentarnos a situaciones adversas, la autoeficacia es clave. Si yo me bloqueo, si durante cualquier imprevisto que me surja, porque a todos nos han surgido imprevistos más graves, más livianos, pero pasan en todas las vidas, ¿no? Pues son cosas que no nos esperamos, que nos tenemos que enfrentar a ellas. Si yo tengo una baja autoeficacia percibida, me voy a bloquear. No voy a saber cómo empezar, no voy a ser capaz, voy a tener un afrontamiento muchísimo peor. Por ejemplo, imaginaos una enfermedad, ¿no? Que hablaba, bueno, ha habido varias sesiones enfocadas a la enfermedad, como un afrontamiento positivo de esa enfermedad, no es decir, vale, no pasa nada, no, pero es, vale, sí, eso es, como ser conscientes, vamos a ver cómo podemos tener una buena eficacia no significa que vayamos a resolver todo a la primera, ni que vamos a resolver todo bien, pero sí que nos va a facilitar eso de decir, bueno, pues voy a intentarlo, ¿cómo puedo hacerlo? Esa es la importancia, no ese bloqueo de no puedo hacer nada, no voy a hacer nada. Se buscan soluciones. ¿Qué soluciones hay que hacer? Exacto. Pues empezamos primero. Pues hay primero estar tranquilos. Segundo, mirando detenidamente qué punto es el principal para hacerlo. Y así. Exacto. Claro, por ejemplo. Y no perder los cambios también, ¿no? Y no perder los horarios sería un factor importante también. Sí. Es cierto que hay situaciones que son más fáciles de gestionar desde una calma y otras nos cuesta mucho más, ¿no? Ponedme un ejemplo, alguna adversidad, algo que os pueda, que creáis que, por ejemplo, con una autoeficacia baja os costaría enfrentar. Una asignatura suspensa. Una asignatura suspensa. Ahí, por ejemplo, nos podemos enfrentar a no soy capaz, hay un bloqueo, no estudio. Y si no estudio, ¿qué pasa? Suspendo. Y además ahí podemos entrar en este círculo de ves, suspendido, no soy capaz, se refuerza esa baja autoeficacia y al siguiente tampoco lo voy a intentar. ¿Cómo podemos fomentar esa autoeficacia? Lo importante de esto es proponernos pequeños objetivos, pequeñas metas a corto plazo, es verdad, no vale, pues dentro de 5 años voy a conseguir, no, a corto plazo, que sean relativamente fáciles en principio, que sean alcanzables, para ir generando esa sensación de confianza, ir generando ese pues lo he conseguido. Además, no sé si os ha pasado una vez, cuando tenemos un problema y lo vamos desmenuzando en pequeñas soluciones que podemos ir llevando a cabo, parece que es mucho más fácil lo que intentamos a él, ¿verdad? Si voy pasito a pasito en vez de intentar coger todo el golpe. Y si, por ejemplo, el problema en el momento no lo tratamos de solucionar, pues uno se da una vuelta a despejarse, ¿no? Sí. Y después ya viene todo como nuevo la persona. Yo digo eso, se la Sí, es verdad. Salir un poco de ese bloqueo nos puede ayudar a que surjan buenas ideas para solventar ese problema. Otra cosa que además tampoco solemos hacer es celebrar los logros. No, porque debería su cosa.
Claro. Y arriesgados, además, ¿no os ha pasado nunca que a lo mejor conseguir algo, pero que sea muy pequeño y decir, pues qué chorrada? Cualquiera lo habría conseguido, ¿sí? Te viene un poco de una cultura que pasa muchas veces de que tú a lo mejor llegas con un 4 a casa y es como, joder, lo has hecho fatal, no sé qué. Pero luego llegas con un 9 y te dicen, bueno, es que es lo que tienes que hacer. Y tú te quedas como, ¿En qué nos quedamos? Claro, eso sí que es verdad. Entonces, yo creo que también viene de eso. Bueno, lo que decías antes bueno, ahora me perdí, pero bueno, es eso, Sí, de no valorar los logros, porque se supone que tú tienes que ser el mejor y luego si lo consigues es que lo tenías que hacer y si no lo consigues es que eres una mierda. Entonces, pero incluso para ti mismo. Por eso Yo pienso que eso también es un poco la sociedad que nos movemos ahora. Todo está tan top, que tú tienes que estar ahí arriba. Y llegar ahí. Y a lo mejor para el que está en el medio ya es un logro de la leche. Claro. Entonces, Os pongo un ejemplo. ¿A cuántos de vosotros os cuesta madrugar? A mí me cuesta, personalmente. ¿Qué pasa cuando un día conseguís levantaros pronto? Que aparte de estar cansado es increíble. Que se enfadan y salen. Bueno, eso también a veces sí. Bueno, Igual no nos te puede digo evaluar, pero... Yo tengo más tiempo, voy con más calma. Y estoy más contenta. Eso Y desayuno sí. con más calma y hago todo. No vamos a ganar las carreras, ¿no? Está ahí el refuerzo, está ahí, te va madrugar. Tengo más sueño. ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces habéis conseguido madrugar y habéis dicho, "Oye, ¿hoy lo conseguís?" No, porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Es como todo el mundo madruga. Que a mí me cueste, Es tu problema. es tu problema. No, pues para mí es un esfuerzo madrugar porque me cuesta. Entonces, el día que me levante pronto, el día que no tenga que posponer la alarma, que me levante la primera, voy a celebrar ese objetivo que me marqué que ayer dije, no, mañana me levanto y lo he conseguido. Oh, no, que es muy temprano. Bien, hay que pasar al último punto, que es valorar esos retrocesos, esos fallos, porque el sentirnos eficaces no significa que no vayamos a fallar. No, vamos a fallar un montón de veces, pero vamos a intentar ver esos fallos, esos retrocesos como oportunidades para aprender. Puse la alarma a esta hora y me volví a dormir. Bueno, pues voy a intentar ponerla a otra, o voy a intentar poner una alarma diferente, o voy a intentar, bueno, vamos cambiando. Esta estrategia no me funcionó, vamos a buscar otra. Y lo que hablábamos antes, sí, mira. Sí, bueno, perdona. Tú, por ejemplo, con lo que dijiste, si por ejemplo tú en una cosa, no te sé poner un ejemplo así preciso, pero yo que sé, una persona por decir así una cosa en concreto, una persona con dislexia que le cuesta muchísimo leer. Sí. Y pues es una cosa que, bueno, todo el mundo te consigue leer, pero esa persona está una hora delante de la misma página y no consigue leer porque se le lían las palabras y tal. Sí. O sea, realmente para esa persona, si llegase a leer es como, vale, es que es lo que tengo que hacer. O sea, ¿cómo sería una buena forma para esta persona para afrontarlo? Con algo que dices, es que a todo el mundo no le cuesta, pero a mí me cuesta muchísimo. Y si lo consigo, solo me voy a poner igual que el resto. Claro, es un buen punto ese que planteas, porque sí que es cierto que en ese tipo de casos, además, me ha gustado mucho este ejemplo, porque yo personalmente he trabajado mucho con niños con dislexia. Entonces me gusta muchísimo el ejemplo que has puesto. Es que pensar que necesitas todo ese esfuerzo para lograr algo y que ese algo es ponerte al nivel de los demás. De los demás puede Claro. llegar a ser muy frustrante. Entonces ahí lo importante es... Que luego los hacer- demás tampoco lo valoran, dicen, a mí no me costó. Claro, ¿sabes? pero lo que tenemos que tener en cuenta son las características individuales de cada uno. Yo he hablado de madrugar, por ejemplo, que sí que pues, a casi nadie, bueno, hay gente que le cuesta y hay gente que no. A la gente que no le cuesta nada, ve como normal. Pues a la gente que no tenemos dislexia vemos como muy fácil o muy normal leer. Los niños o las niñas, o las personas adultas que tienen dislexia, tienen una dificultad añadida y tienen que buscar unas estrategias, unas herramientas para reconducir eso, para suplir eso.
eso conlleva un sobreesfuerzo. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos algún área en el que si nos esforzamos, llegamos a la media. No es decir, sobresalgo. Algunas son más visibles, otras son menos, pero ahí está la importancia. Y la importancia de la autoestima, lo que hablabas antes de Hollywood, además no le van a dar valor. Habrá quien sí, quien celebre un montón que esa persona haya conseguido leer, y habrá quien, como bien decías, diga, bueno, pues es lo que tienes que hacer. Pero esa persona tiene que ser consciente de que, pese a sus dificultades, ha alcanzado un logro. Y en este caso, no pequeño, además. En este caso, por ejemplo, un logro pequeño sería ir diciendo, oh, pues hoy, por ejemplo, he conseguido leer una frase. No un texto, como mis compañeros, pero sí una frase de tirón. O antes me cronometraba y tardaba 10 minutos, ahora tardo 7. Ese tipo de pasitos pequeños que tenemos que dar. Pero sí, es verdad que muchas veces se va a ver percibido como algo que, por eso precisamente no lo valoramos, porque es lo normal, porque es lo habitual. Y precisamente por eso es tan importante que nosotros mismos demos ese valor, porque hay logros que obviamente desde fuera se van a ver como un premio brutal, como un, no sé, alguien que se saque una carrera. ¿Lo ves como un logro llamativo o como algo normal? Ahora es normal. Ahora es normal. ¿Y hace 50 años? Era la leche. Claro, es que eso también va evolucionando y va cambiando con el tiempo. Que hoy en día alguien conduzca un coche, es normal. Antes era como una persona que tiene más habilidades, que tiene más capacidades, etcétera, etcétera. Y al revés, hay cosas que a día de hoy a lo mejor sí que nos parecen como muy llamativas y que antes era, pues, es una sociedad la que nos ocurre. Y depende del entorno también. O sea, si te juntas con gente que, bueno, se te va a ir Dame la pantalla. Arriba, a la pantalla grande. Esa es. Depende con qué gente, ¿no? También, porque si tus amigos, por ejemplo, es gente que a lo mejor no han tenido todas las oportunidades, pues que uno llega a la universidad ya es la hostia. Pero si estás con unos amigos que todos han tenido muy buenas oportunidades y uno no hace universidad y trabaja de otra cosa, a lo mejor esa persona puede decir, hostia, es que... Claro, y volvemos a lo de antes. Exacto, volvemos a la sociedad, un poco el entorno que obviamente influye. Pero como estamos hablando de autoestima, la clave ahí, en ese entorno, es, claro, es que se celebren igual los logros del que ha ido a la universidad y se ha sacado la carrera, del que se ha quedado estudiando efectivamente, porque... Igual, o sea, de hecho, bueno, a lo mejor es por eso que hay todos estos grupos de gente que tiene el mismo problema, que, por ejemplo, un ejemplo que todos conozcamos, Alcohólicos Anónimos y cosas así, porque al final son gente que entiende el problema y que cuando uno consigue algo, no es como, bueno, no bebió esta semana, bueno, yo también me puedo olvidar. No, es como, sabes lo que significa y no puede ser también... En ese tipo de grupos, precisamente, los logros se celebran mucho, porque somos conscientes de las dificultades que estamos pasando todos y de que esos logros no son lo normal, son algo que cuesta. Y entonces tenemos esta validación externa. En las cosas del día a día, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es más difícil percibir estos logros. Sí, porque también tenemos lo que decíamos antes, algo que ganarnos muchísimo a los demás. Entonces, lo que para mí es un logro, para otros normal, entonces no lo valoro como un logro. Es que tengo que conseguir muchas cosas, no puedo estar conmigo, porque el de al lado tiene más. Entonces, es todo como un... Entonces, esa es la importancia de salir. Ahora uno tiene que saber que efectivamente lo que no consigue es un soporte dentro de nuestras medidas y posibilidades. Pues está bien. Exacto. Por eso decíamos antes que va todo ligado, ¿no? Validando también ese autorefuerzo que hablábamos antes, el darnos el valor que nos merecemos, el reconocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones, tener una buena autoestima no significa que me voy a comer el mundo, no puedo con todo. No. Es, oye, esto se me da bien, esto se me da mal. No pasa nada, lo que se me da bien lo puedo potenciar, lo que se me da mal voy a intentar gestionarlo lo mejor posible. Y cuando me lo merezca, es
muchas veces, aunque no lo creamos, muchísimas veces, voy a felicitar, voy a decir, ¿por qué bien lo he hecho? Ahí no, y después, por las personas con una edad que van un poco más clasados, entre comillas, y llegan a acabar el primer bachillerato, es un éxito maravilloso. Claro. Las personas que están normal, entre comillas. Claro, ¿os acordáis de lo que hablaba al principio de todo, de que es algo subjetivo? Sí. Es que yo tengo la percepción de que me ha costado mucho, entonces, oh, qué bien lo he hecho. A lo mejor para otros da igual, pero para mí, como os decía antes, yo creo que se me da bien hablar en público. Podéis compartirlo o no, pero es mi opinión subjetiva. Y eso es lo importante. Entonces, ahora que hemos visto todo esto, me gustaría preguntaros, ¿creéis que es posible vosotros, de manera individual, viendo los 4 pilares de la autoestima, las recomendaciones que hemos dado, ¿creéis que es posible, aunque partamos ya de una buena autoestima, mejorarla? Sí. ¿Cuántos creéis que podéis mejorar vuestra autoestima? Todos. Yo me incluyo, ¿eh? También estás. Yo me incluyo. Sí, por supuesto. Porque como os decía al principio, es algo que se va desarrollando, que se va modificando. Entonces, siempre podemos ir mejorando. Siempre podemos tener momentos en los que a lo mejor planeemos un poquito más. Y todos podemos mejorar. Esto que os decía antes, esa autofelicitación. Realmente soy consciente de que es algo que cuesta. Y todos creo que podemos mejorar, por ejemplo, en ese ámbito. Solo me queda daros las gracias por la participación. Si tenéis cualquier duda, cualquier reflexión que queráis compartir, yo estaré encantada. Pero bueno, muchísimas gracias por hacerme la tarde tan fácil.